La Iglesia Bautista La Palabra, transformando vidas, presenta Con la Palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. El domingo pasado, mis hermanos, ustedes recordarán que nos quedamos en el pasaje de Mateo, en el capítulo 12, donde Jesús está hablando con algunos fariseos, con algunos escribas que estaban condenando a los discípulos porque estaban comiendo en el día sábado como las reglas de los rabinos lo prohibía. No era que la ley de Dios lo prohibía, sino era que la ley o las reglamentaciones de los rabinos establecía que no debía ser de esa manera. Precisamente en Mateo capítulo 12, a la altura del versículo 7, dice el Señor a aquellos que estaban acusando a los discípulos: si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Qué le está diciendo Jesús a ellos? Con el sistema que ustedes han levantado, con el sistema que ustedes han erigido, están condenando inocente. Y se han olvidado de la misericordia por estar pendiente del cumplimiento de sus reglamentaciones. Precisamente ahí nos quedábamos cuando Jesús citaba un pasaje en el Antiguo Testamento que está en Oseas capítulo 6, versículo 6, y en el contexto en el que se da este pasaje es precisamente un contexto en donde Dios le está reclamando al pueblo de Israel que se había olvidado de la ley de Dios. Está bastante cercano de un pasaje muy conocido por nosotros los creyentes que dice: por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Y también otro que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿De conocimiento de qué? Conocimiento de la ley de Dios. Y era que precisamente los rabinos se habían encargado de enseñar tanto sus tradiciones, sus reglamentaciones, que no estaban enseñando al pueblo debidamente la ley de Dios. Y eso es lo que sucede cuando nosotros nos entregamos a un sistema legalista, a un sistema religioso en donde hacemos cosas por hacer cosas para agradarnos mutuamente o para agradar a los demás, pero no para agradar a Dios. Porque para nosotros agradar a Dios necesitamos enfocarnos en la palabra de Dios. Y era precisamente lo que había olvidado el pueblo de Israel. Quiero invitarles a que sigamos en este mismo pasaje, en este mismo capítulo, porque en ese mismo día, no crean ustedes que todo terminó allí, ese mismo día vamos a ver otro episodio que pudiéramos llamarle la segunda parte de que la misericordia está por encima de los sacrificios. De que nada nos sirve nosotros hacer sacrificios si esos sacrificios no vienen de un corazón que tiene una relación estrecha con Dios, una relación cercana con Dios. Por tal razón, la misericordia está por encima de los sacrificios. Y quiero invitarle a que estemos en este mismo capítulo de Mateo, pero a la altura del versículo 9. Y nos dice así: saliendo de allí, fue a la sinagoga de ellos. ¿Saliendo de dónde? Ustedes saben que están en un sembradío. Y ese mismo día, saliendo de allí, se fue hacia la sinagoga de ellos. ¿Y qué día era aquel día? ¿Recuerdan? Era sábado. Precisamente por eso están ellos reclamándole a Jesús de que sus discípulos hacían cosas que no les eran permitidas hacer. Y ese mismo sábado Jesús se fue a la sinagoga de ellos. Mis hermanos, imagínense el ambiente que debe estar en aquella sinagoga.
Aquellos fariseos, aquellos escribas habían tenido un choque con Jesús y sus discípulos porque ellos no estaban cumpliendo las reglamentaciones establecidas por sus tradiciones. Y de pronto entra por la puerta nada más y nada menos que Jesús con sus discípulos. ¿Ustedes se imaginan cómo estarían allí? ¿Ustedes creen que habían caras llenas de alegría porque Jesús estaba allí en la sinagoga ese día? ¿Ustedes creen que ellos estaban muy contentos de tener semejante visita? Una visita tan sublime, una visita tan excelsa. No, mis hermanos. Me imagino que las caras estaban largas allí. Me imagino que los ceños estaban fruncidos. Habían cara de disgusto, de insatisfacción, de incomodidad. ¿Y por qué Jesús fue a la sinagoga? ¿Ustedes creen acaso que Jesús fue a la sinagoga por insistirle a ellos? Ellos que estaban medio picados con Jesús, decimos en mi país, ellos que estaban incómodos con Jesús, Jesús fue para allá para seguir mortificándolos, para seguir martirizándolos, para seguir humillándolos. No, mis hermanos, la agenda de Dios no está conforme a las circunstancias que rodean al hombre de Dios, a la mujer de Dios. La agenda de Dios ya está establecida. Y en el caso de Jesús, cada lugar donde Jesús fue, cada persona con la que Jesús habló, cada evento en su vida fue planificado por el Padre. Nada hay circunstancial en la vida de Jesús. Es decir, donde quiera que Jesús fue porque esa era la voluntad del Padre. No era que Jesús quería seguir contendiendo con ellos. No era que Jesús se la había cogido con ellos. No era que Jesús quería humillarlo a ellos. Bueno, entre paréntesis, sí quería humillarlos, pero en el sentido positivo. No era ridiculizarlos, martirizarlos, no. ¿Por qué Jesús estaba allí? Porque se la había cogido con ellos. Sí, pero para amarlos. Era por amor que Jesús estaba allí. Jesús quería mostrarle cuál era el camino correcto. Jesús quería mostrarle cuál era la actitud correcta. Jesús quería hablarle de misericordia a ellos. ¿Por qué quería Jesús hablarle de misericordia a ellos? Porque precisamente, ¿por qué ellos no tenían misericordia para con los demás? Porque ellos no tenían misericordia para ellos tampoco. Ellos no conocían de la misericordia. Ellos conocían del sistema que exigía sacrificios tras sacrificios por cada uno de sus pecados. Ellos conocían el sistema de la ley. Ellos conocían el sistema en donde se tenía que tener pendiente todo esto. No conocían la misericordia. No porque Dios no le hubiera hablado de misericordia en el Antiguo Testamento, sí lo había hecho. ¿Cómo se presenta Dios ante Moisés? Precisamente como un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Por eso es que Jesús le dice a ellos, es que si ustedes estuvieran leyendo a Moisés, si ustedes estuvieran creyendo en lo que Moisés escribió, creyeran en lo que yo le estoy diciendo. Porque Dios siempre enfocó la misericordia, la gracia, para que nos entendamos en nuestro lenguaje que conocemos bastante bien. Jesús está en aquel lugar para predicarle acerca de la gracia a aquellos fariseos, a aquellos escribas, a los que estaban allí en la sinagoga. Pero es importante, mis hermanos, que nosotros debemos saber que por el hecho de que en aquel lugar hubieran personas que le eran contrarias a Jesús, no por eso Jesús dejó de ir a ese lugar a predicarle a aquellos que él quería alcanzar con el evangelio de la gracia.
¿Qué nos dice eso a nosotros, mis hermanos? No podemos dejar de ir a aquellos lugares donde nuestra visita sería vista de manera hostil, porque son personas que no quieren saber del evangelio, porque son personas que son contrarias al evangelio, porque ya el Señor nos ha dicho: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso quiere decir que si el Señor nos da el privilegio de levantar a algún hermano de esta iglesia a ir a predicar a uno de esos países que son hostiles para con el evangelio, debemos orar por esa persona, pero también esa persona debe ir, porque no vamos donde somos bienvenidos. Recuerdo que leía en un libro de evangelismo que decía: ¿qué está pasando? Porque antes Jesús iba a un lugar y lo echaban de ese lugar. Los discípulos eran apedreados cuando iban a predicar el evangelio a algún lugar. Pero a mí me preocupa, decía el autor, porque cada vez que voy a un lugar a predicar el evangelio, en esa casa me reciben con un café, me reciben con un jugo, me reciben con unas galletitas para compartir. Dice: ¿qué está pasando? ¿Será que yo no estoy predicando el evangelio que predicaba Jesús? Y era una manera de él llamar la atención. Y es verdad. ¿Y es que acaso la gente de hoy en día es mejor que la de los tiempos de Jesús? ¿Es que acaso las personas de hoy en día son más amigos del evangelio que en los tiempos de Jesús? No lo creo. Las personas son las mismas en todos los tiempos. Antes yo pensaba que estos tiempos eran los peores. Los tiempos han sido malos en todos los tiempos. Perdón, el ser humano ha sido malo en todos los tiempos. Y para muestra, lea la Biblia y se va a dar cuenta que el primer hijo de Adán y Eva mató al segundo hijo. Un hermano mató al otro. Y eso no es nuevo desde los inicios. ¿Por qué? Porque el ser humano entregado al pecado no podemos esperar otra cosa. Y nos sigue diciendo en el versículo 10a: y había allí uno que tenía seca una mano. Lucas nos dice que era la mano derecha la que él tenía seca. Imagínense ustedes, mis hermanos, un hombre con la mano derecha seca. Alguna enfermedad le había quitado la movilidad, la capacidad, y era precisamente la mano derecha. ¿Qué quiere decir eso? Este hombre estaba muy limitado en producir. Y si este hombre era jefe de familia, fíjese que estoy diciendo si es que era, no estoy afirmando que era, porque la Biblia no nos dice. Pero si este hombre era jefe de familia, esa situación, esa condición de él afectaba a su familia. Y dice Marcos en su narración paralela, Marcos 3:2, y lo acechaban para ver si lo sanaría en sábado, a fin de poder acusarlo. Y lo acechaban, estaban muy pendientes, mirando a ver si Jesús lo iba a sanar en sábado. Ahora, ¿quiénes eran los que los acusaban? Bueno, precisamente Lucas, vuelvo a repetir en su narración paralela de este mismo pasaje, en Lucas 6:7, nos dice quién era. Dice: y lo acechaban los escribas y los fariseos. Yo me imagino como estaban aquellas miradas disimuladas. Miraban a Jesús y miraban al que estaba con la mano derecha seca. Miraban a Jesús y miraban a Jesús y miraban, acechando a ver si sanaría a aquel hombre en sábado. ¿Para qué? Para acusarlo. Mis hermanos, es importante que nosotros veamos que ellos estaban conscientes de que Jesús tenía el poder para sanar a ese hombre.
Ellos no tenían la menor duda de que Jesús tenía la capacidad, tenía el poder de sanar a aquel hombre. Ellos no están acechando a ver, ¿y podrá sanarlo? ¿Acaso lo que hemos visto que Él ha hecho, tiene Él la capacidad de sanar a este hombre también? No, ellos no dudaban en lo más mínimo de que Jesús tenía esa capacidad. Ellos reconocían que Jesús tenía la capacidad de sanarlo. ¿Para qué lo acechaban? Para acusarlo. Y hay una frase que ustedes me van a escuchar decirla muchas veces en el día de hoy. Y es que así mismo es hoy en día. Porque esa actitud de mirar a Jesús con intenciones de acusarlo, con intenciones de descalificarlo, es una actitud humana. No vayamos a pensar que era solamente una actitud de los escribas y de los fariseos. No vayamos nosotros a pensar que eso eran solo los israelitas, solo los judíos, solo esas personas. No. Esa es una realidad de la condición pecadora del ser humano. Esa es una realidad de la pecaminosidad del ser humano. Mis hermanos, ¿acaso no se han topado ustedes con personas que andan buscando cómo encontrar una falta en la Biblia? Por montones. Hay personas que leen la Biblia no con intenciones de que Dios les hable. Ellos leen la Biblia con intenciones de encontrar una falta. Y cuando encuentran algo que ellos no entienden, de una vez dicen: míralo ahí, eso es una falta, porque eso no es así, no debería ser así. ¿Era solo en aquellos tiempos? No, hoy en día también. Recuerdo de hecho el testimonio de el hermano que escribió Evidencia que exige un veredicto. Es un libro, se me olvida el nombre, ¿alguien me ayuda? Josh McDowell. Josh McDowell, ¿cómo se acerca él al cristianismo? Porque en la universidad donde él estaba asistiendo aquí en Estados Unidos, es pastor aquí en Estados Unidos, autor de varios libros. Para mí un libro excelente de Evidencia que exige un veredicto. Se los recomiendo que lo lea. Y él comenzó investigando para demostrar que la Biblia era falsa, que las enseñanzas de Jesús eran falsas. Lo primero que él quería demostrar era que era mentira, que Jesús no había existido. Y dice él en su testimonio que fue aplastado por la cantidad inmensa de evidencias. Y es precisamente lo que él comparte en su libro, Evidencias que exigen un veredicto. Son muchos los que se han acercado de esa manera. Y todo el que se ha acercado a la Biblia para buscar errores en ella y ha sido sincero, ha sido honesto, ha terminado siendo cristiano. Ha terminado siendo un cristiano de convicciones firmes. Pero no todos han sido honestos. Muchos han sido mezquinos. Muchos han tratado de dañar. Recuerdo en una ocasión le estoy predicando a un caballero universitario que se autodefinía, catedrático universitario, que se autodefinía como ateo. Y cuando le estoy predicando me dice: ¿tú sabes que la Biblia está llena de errores? Le digo: mire, si usted supiera que yo no lo sabía. Parece que usted la ha estudiado más y mejor que como yo la he estudiado. Y le paso la Biblia, le digo: muéstreme 100 de esos errores ahora para yo irme a estudiarlo. Me dice: no, porque eso no es así. Digo: ok, pues muéstreme 10. No, es que tú me estás malinterpretando. Muéstreme donde hay uno y así yo me voy a estudiarlo, porque parece que usted la ha estudiado más que yo. ¿Cuántas veces la ha leído?
Y ustedes se sabrán la respuesta. Y una manera de darme una bofetada para que me calle, ¿sabe qué me dijo? Sí, tú me vas a decir a mí que la iglesia no está llena de hipócritas, llena de personas perversas. Le digo, mire, si usted supiera que en eso estamos de acuerdo en una parte. Es verdad que en la iglesia hay muchas personas que se conducen como no deberían. Es verdad que en la iglesia hay muchas personas que llevan una conducta que no es propia de cristianos y que por su conducta están demostrando que no son cristianos. Pero no crea usted que Dios no lo sabe, porque de los discípulos, de los 12, uno era ladrón y traidor. Y Jesús lo sabía y lo dejó ahí. Y es verdad. Yo sé que usted conoce personas que su testimonio no es bueno. Pero déjeme decirle que por cada persona que usted conoce de mal testimonio, usted tiene que ser honesto y reconocer que conoce más de 100 que llevan un buen testimonio. Bajó la cabeza y me dijo, es verdad. Conozco muchos que son así. Es importante que nosotros seamos pacientes con aquellos que se ven enfrentando la Biblia. Es importante que nosotros seamos pacientes con aquellos que se ven enfrentando el Evangelio. ¿Sabe cuál es el problema? En muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, que esas personas tienen un expediente abierto contra Dios por culpa de uno de los seguidores de Dios. En una ocasión le preguntaron a Mahatma Gandhi, señor Gandhi, ¿qué usted opina de Jesús? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Gandhi? Jesús me atrae hacia sí, pero sus seguidores no me dejan llegar a él. ¿Entienden? Son muchas las personas que por su conducta impropia, muchos que están dentro de la iglesia y de hecho muchos que yo creo que son cristianos, porque déjenme decirles que la Biblia habla de los cristianos carnales, y por el hecho de ser carnales no quiere decir que no son cristianos pero carnales. Y esos cristianos carnales con su mala conducta hacen que muchas personas estén señalando, míralo ahí, lo ve. Y yo terminé diciéndole a aquel caballero de la conversación, entonces si usted sabe que hay aquellos que se conducen bien, déjeme decirle que esos que se conducen bien es porque tratan de imitar a Cristo. Fíjese usted en aquellos que se conducen bien para que usted también se conduzca bien. Y no mire a aquellos que están dando un mal testimonio. Usted no tiene que imitarlo a ellos, imite a los que dan un buen testimonio. Claro, no voy a decirle que él hizo profesión de fe. Él no se convirtió porque si se convertía tenía que admitir que se había equivocado y él se había definido como ateo. Pero sé que en algún momento, si él era de salvación, el Señor iba a tocar su corazón a través de su palabra. Mis hermanos, eso no es nuevo. Las personas que se acercan a Jesús tratando de encontrar una falta en Jesús para poder acusarlo. Mateo 12:10b. ¿Cuál era la intención con la que ellos miraban? Para poder acusar a Jesús. ¿Y qué dice? Le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Parece como que se desesperaron. Hay que leer con imaginación. No es ponerle al texto, pero usted imaginarse por qué se dijo eso. Fíjense que ellos están mirando a Jesús, están atentos a Jesús, a ver si sanaba a aquel hombre en sábado con intenciones de acusarlo. Y como que se desesperaron y le preguntan, ¿está permitido sanar en sábado? Eso es lo que se llama una pregunta capciosa. Una pregunta que ellos se sabían la respuesta. ¿Cuál era la respuesta que ellos sabían? Ellos, como defensores del sistema religioso judío,
como defensores de la tradición judía, ellos sabían muy bien que la tradición decía que no se podía sanar en sábado. Solo era permitido sanar en sábado si la vida de esa persona corría peligro. Es decir, esa persona se está por morir, hay que darle los primeros auxilios para que no muera. Y entonces, en la puesta del sol del sábado, será atendido y sanado completamente. ¿Sabían ellos que el sistema no lo permitía? Sí, ellos lo sabían. Pero ¿qué es lo que ellos quieren? Versículo 8 del capítulo 6 de Lucas. Pero él, que conocía sus pensamientos, ¿cuáles eran las intenciones de ellos? Provocar a Jesús. Como crear las condiciones. Yo me imagino, en un momento miran a Jesús, miran al enfermo, miran a Jesús, miran al enfermo, miran a Jesús, miran. Y es que no va a hacer nada. Entonces le preguntan, ¿está permitido sanar en sábado? Pero Jesús conocía sus pensamientos. Y como Jesús conocía sus pensamientos, le dice al hombre, levántate y ponte en medio. Él, levantándose, se quedó en pie. Mis hermanos, al ellos ver que sus pensamientos e intenciones están siendo delatadas por Jesús, ¿qué debieron hacer? Arrepentirse. Porque solo Dios conoce los pensamientos del ser humano. Es lo que nos dice la Biblia en Jeremías capítulo 17 versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La intención de ellos era provocar a Jesús. Con esto debieron arrepentirse al ver que Jesús estaba delatando sus pensamientos. Marcos 3:4. Y les preguntó. ¿Recuerdan cuál era la pregunta de ellos? ¿Es lícito sanar en sábado? Le dice Jesús al hombre, ponte en medio. Entonces Jesús le devuelve la pregunta a ellos con otra pregunta. ¿Es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿Por qué Jesús les pregunta, ¿es lícito hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? ¿Por qué ustedes creen que Jesús les hace esa pregunta? ¿Salvar la vida o quitarla? Recuérdense que ellos están buscando ocasión para acusar a Jesús y matarlo. Y esas intenciones de ellos era precisamente en sábado. No era otro día en el que ellos estaban, era precisamente en sábado. Y por eso Jesús le dice, ¿es lícito salvar la vida o quitarla? ¿Pero qué hicieron? Ellos callaban. Preferían no hablar. Pero, ¿acaso, hermanos, esa es una actitud solo de los escribas y los fariseos? No. Vuelvo a repetir. Esa es una condición humana. Eso quiere decir que nosotros, los seres humanos, actuamos de esa manera. ¿Cómo? Cuando la respuesta a una pregunta es obvia y es contraria a nuestra posición, ¿qué es lo que hacemos? O nos quedamos callados, o evadimos la pregunta, o nos vamos del lugar, pero no respondemos. ¿Qué quiere decir eso? Que eso no era ya solamente. Nosotros también somos así. Es una realidad humana y nosotros debemos cuidarnos de esa realidad humana. Cuando digo esto, no lo digo para que usted comience a pensar en los escribas allá y los fariseos. No le digo para que usted piense en alguna otra persona. No. Es para que pensemos en nosotros mismos. Es que nosotros lo hacemos.
Recuerdo en una conversación con un hermano en terapia, y cuando le pregunto, hermano, pero ¿usted cree que tal cosa es lo correcto? Yo no sé. No sabía él. Sí lo sabía. Pero la respuesta estaba en su contra. Y hay que ser humilde para usted admitir que lo obvio está en su contra, que la razón no está a su favor. Para ser humilde tenemos que estar en Cristo. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde. A los cristianos nos hace falta humildad. A mí me hace falta humildad. A usted también. No veamos este mensaje como que eso fue algo allá con los escribas y los fariseos. No, ojo. La palabra de Dios es un espejo y se refleja en el espejo quien está frente al espejo. Si usted no se está reflejando en el espejo, quiere decir que usted no está frente al espejo, que es la palabra de Dios. Cuidémonos, mis hermanos. A veces, cuando lo que se está diciendo, lo que se va a decir, evidentemente es en contra de lo que yo pensaba, evidentemente no tengo la razón, me quedo callado, pero no quiero reconocer que el otro tiene la razón. Eso no es nada. ¿Sabe por qué nosotros no queremos admitir que estamos equivocados? Por orgullo. Porque el único que no se equivoca, ¿sabe quién es? Dios. Y todo el que cree que no se equivoca, ¿de qué se la está dando? De Dios. Él se cree Dios. Y hay quienes, vuelvo a repetir, mejor se quedan callados, evaden la pregunta, se van del lugar solo por no dar su brazo a torcer. No, mis hermanos. Mire, parta de la premisa que lo más probable es que usted esté equivocado. Y es más cómodo. Es más cómodo así. Se lo dice a alguien que defendía su posición a capa y espada. Se lo dice a alguien que prefería perder el amigo y no el debate. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Ahora no crea usted que ya yo no lo hago. Lo que pasa es que estoy pendiente de que como lo hago tengo que estar cuidadoso. Y a veces mi esposa me dice, oye, pero tú sí eres bobo y tú creíste eso. Le digo, yo prefiero creer hasta que se demuestre lo contrario. Y le digo a los hermanos en la iglesia, lo que usted me diga, yo lo voy a creer. Pero tenga cuenta que después que usted me mienta, no es que yo no le quiero creer, es que su cuota de credibilidad usted la perdió. ¿Entendido? Perdonen, hermanos, pero estoy afectado del virus gripal y haré cosas que quizás no son de agrado. ¿Qué sucede? Cuando yo estoy en consejería con un hermano, mire, hermano, me ha dicho esto de ti. ¿Qué tú opinas? Mire, pastor, yo quiero que me busquen al que está diciendo eso, porque lo que esté levantando una calumnia, ¿cómo es posible que usted tenga un nido de víbora así en esta iglesia? Hermano, ¿y qué tú dices de esta evidencia? Ay, pastor, usted sabe que uno es débil, ¿Es creíble un arrepentimiento así? No es creíble. Y usted dirá, pero pastor, usted está haciendo trampa, porque si usted sabe que era verdad, ¿por qué no se lo dijo desde el primer momento? Porque así conozco la intención del corazón. Porque hay personas que fallan, pero son creíbles. Y cuando le fallaron y usted lo confronta, le dice, sí, es verdad, yo actué mal. Es más, hay quienes fallan y ni siquiera hay que ir a confrontarlos, ellos vienen. No sé si le he contado a ustedes en una ocasión que en mi casa recibo una llamada a las 2 de la madrugada. A partir de ahí comencé a desconectar el celular a las 2 en la noche cuando me voy a acostar. A las 2 de la madrugada, cuando cojo el celular, oigo,
Digo, aló, pastor. Digo, sí, ¿quién me habla? Soy yo, fulano. Un hombre fajado dando grito a las 2 de la mañana. Pastor, yo estoy en tal sitio. Si fuera en Dominicana yo le diría el lugar, pero estoy en la carretera camino a Jaina. Ve que no le representa nada a ustedes. Le digo, sí, ¿qué te pasa? Pastor, yo acabo de serle infiel a mi esposa. Le digo, mi hermano, está mal, vamos a orar por ti y hablamos mañana. Perdóneme, yo sé la hora que es, pero es que yo no aguanto esta situación. Yo no encuentro con quién hablar de esta situación. Yo me siento muy mal, pastor, ayúdeme. Le digo, vamos a orar. Y oramos para que el Señor lo fortalezca. Y después me reuní con él. Yo le pregunto a usted. Y claro, no le estoy diciendo esto para que de ahora en adelante usted haga un teatro, sino que sea sincero. El arrepentimiento en una persona así, ¿es creíble? Claro. Lo primero es que a él nadie lo ha descubierto. Es lo primero. Él confesó solo. Él no aguantó la convicción de pecado que el Espíritu Santo como lo estaba redarguyendo. Y tan pronto está en el lugar, terminado el acto, ahí mismo confiesa. El proceso de restauración de una persona así no puede ser el mismo que el proceso de restauración de otro caso que manejé, en donde ese hermano me negó rotundamente, y es más, me estaba exigiendo que yo le dijera quién era, porque lo iba a llevar a los tribunales. Y yo voy a defender a ese gran hombre de Dios. Y me reúno con personas y le digo, no, mira, se están equivocando con él, mira esto, aquello, lo otro. ¿Sabe qué? Hasta que la mujer con la que él estaba cometiendo la infidelidad confesó. Y ella dijo, pasó esto, esto y esto y esto tantas veces. Entonces ahí él está clamando por perdón. ¿Cómo le creo? ¿Cómo le creo? Es difícil. Mis hermanos, vuelvo a repetir, nosotros debemos ser observadores de nuestras intenciones y admitir que nos equivocamos. Es más fácil. Cuando nosotros admitimos que nos equivocamos, no tenemos que justificar lo injustificable. Hay otros que por no admitir que se equivocan quieren llamar la atención hacia otra persona. ¿Y qué dicen? Usted está viendo eso en mí, pero usted no se está fijando la cantidad de cosas que hacen otros. ¿Usted quiere que yo le diga? Esa es otra actitud. Es que los demás no están aquí. Eres tú el que está siendo juzgado ahora. Tú eres el que tiene que responder por tus actos. Pero son maneras de nosotros distraer. Mateo 12:11. Y les dijo: ¿qué hombre entre vosotros, si tiene una oveja y ésta se cae en un pozo en sábado, no le echa mano y la saca? Pero cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. Jesús le está diciendo, oye, Jesús está usando una estrategia como para quitarle carga emocional a la pregunta. Y en vez de decirle, ¿está permitido sanar en sábado? Jesús le dice, ¿está permitido hacer el bien en sábado? Pero como ellos están callados, prefieren callar que admitir que están equivocados, para quitarle como carga emocional a la pregunta, para quitarle presión a la pregunta. ¿Qué le dice? Pero ¿cuál de ustedes que se le cae una oveja en un hoyo, en un pozo, no trata de sacarla por el hecho de que sea sábado?
Le dice entonces, ¿cuánto más vale la vida de un ser humano que la vida de una oveja? Pero ellos seguían callados. ¿Cuánto más vale un ser humano que una oveja? Jesús le está diciendo, la vida de un ser humano tiene más valor que la vida de una oveja. Mis hermanos, la vida, el huevo de un ser humano tiene más valor que el huevo de una águila. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Mis hermanos, en este estado es penalizado el que destruye el huevo de un águila con cárcel. Pero no es penalizado, es mejor, es más, el gobierno, el Estado paga para que destruyan el huevo de un ser humano en el vientre de su madre. ¿Hasta dónde cae la persona en oscuridad? La vida de un ser humano es de más valor que la vida de una águila. Y si tiene protección el huevo de un águila, mucho más protección debería tener el huevo de un ser humano. El problema es que están enceguecidos por su obstinación, por su empecinamiento. Valoran más. Lo grande es que luego dicen que son defensores de los seres humanos. Y se valora más el huevo de una águila que el huevo de un ser humano en el vientre materno. Versículo 11. Perdón, voy a ir ahora a Marcos 3:5. Entonces, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él extendió la mano y le fue restaurada sana. Mis hermanos, mire lo que se da allí. El Señor dice, mirándolo con enojo, está incómodo con ellos. ¿Pero por qué está incómodo con ellos? Ahí nos dice la razón: por la dureza del corazón de ellos. Ellos prefieren seguir su obstinación y no admitir de que estaban equivocados. Y Jesús obra el milagro. Y Jesús le dice a aquel hombre: extiende tu mano. Y dice que la mano inmediatamente le fue restaurada. Me imagino, mis hermanos, que todos nosotros pensaremos: oh, pero yo me imagino que todo el que estaba allí irrumpió en un gran aleluya y comenzó a adorar al Señor. Pero no, eso no fue lo que sucedió. ¿Qué nos dice el versículo 11 del capítulo 6 de Lucas? Ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Mis hermanos, allí ellos todos estamos conscientes, aún ellos estaban conscientes que están enfrente a un milagro, un gran milagro. No es que Jesús está trabajando como trabaja un cirujano que después de 24 horas de cirugía restablece la mano seca de aquel hombre. No. Jesús solo tuvo que decir su palabra y decirle al hombre: extiende la mano, e inmediatamente la mano le fue restaurada. Ellos están viendo allí un gran milagro. Ellos están viendo allí algo que solo Dios puede hacerlo, porque solo Dios con su palabra ordena y las cosas son hechas. Ellos están allí en presencia del mismo Dios, pero en vez de llenarse de adoración hacia Dios, en vez de llenarse de alabanzas hacia Dios, ¿qué es lo que hacen? Se llenan de furor, se llenan de ira. Todo lo contrario, ahora es que ellos quieren matarlo de verdad. ¿Y qué sucede? Sucede lo inimaginable. Marcos 3:6.
Salieron entonces los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruirlo. ¿Quién podría imaginarlo? Para que nos entendamos bien, mis hermanos, los fariseos era el ala más conservadora del pueblo judío. Los fariseos eran considerados la crema innata de lo que es el cumplimiento perfecto de la ley. Los fariseos eran considerados, ustedes recordarán aquella narración de Jesús entre el fariseo y el publicano. El fariseo dijo de todo del publicano, pero el publicano no dijo nada del fariseo. ¿Sabe por qué? Porque para todo el pueblo era bien tenido de que los fariseos eran los que mejor cumplían la ley. Eran los más conservadores. Eran los más legalistas. ¿Y sabe con quién se unieron? Se confabularon con los herodianos. ¿Y quiénes eran los herodianos? Eran el partido opuesto totalmente de los fariseos. Eran los liberales más liberales de todos los liberales. Para los judíos, el hecho de ellos tener un rey no judío era algo detestable. ¿Por qué los judíos menospreciaban a los publicanos? Porque estaban en la disposición de cobrar impuestos a favor del imperio. Los herodianos eran peores que los fariseos. Eran tan liberales que a ellos no les importaba que hubiera un reino judío. De hecho, a ellos no les importaba asimilar las demás culturas. Ellos no eran seguidores estrictos de la ley. Ellos no eran seguidores estrictos de la ceremonia. A ellos lo que les importaba era que les gustara lo que se estaba haciendo y punto. Si te gusta, como dice el eslogan, just do it. Si te gusta, hazlo. Así eran los herodianos. Y los fariseos fueron a confabularse con los herodianos. Pero de nuevo, no creamos de que eso solo pasó allá, de que eso eran solo los fariseos y los escribas, que eso eran solo los judíos. Esa es una realidad humana. ¿Cuántas veces no vamos a confabularnos con una persona con la cual nosotros antes no estábamos de acuerdo en nada porque era muy liberal? De pronto nos confabulamos con esa persona. ¿Para qué? Para atacar a otro. ¿Sucede eso? Sí. ¿Y por qué lo estoy diciendo, hermanos? Para que seamos avisados. Seamos avisados. Cuando usted está buscando el apoyo de alguien a quien usted censuró tanto antes, revísese, que por algo bueno no es. Porque si usted sabe que esa persona no era buena, ¿cómo es posible que ahora esté buscando el apoyo de esa persona? Es porque lo que usted está haciendo no es bueno. Eso estaban haciendo ellos, los fariseos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque querían destruir a Jesús. ¿Qué nos dice eso, mis hermanos? Que tanto los legalistas como los liberales están en contra de Jesús. A veces pensamos que solo son los liberales los que están en contra de Jesús, pero los legalistas también están en contra de Jesús. Porque el legalista quiere, a través de obedecer el conjunto de reglamentos, traerle gloria al ser humano que es capaz de cumplir esos reglamentos. No es traerle gloria a Dios que quiere el legalista. El legalista quiere traerse gloria a sí mismo. Y ahí es donde está el problema.
Y el liberal no quiere nada con las reglas que tienen que ver con la ley de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él lo que quiere es complacer sus apetitos pecaminosos. Perdón. ¿Quién está en el trono de un liberal? El ser humano. ¿Quién está en el trono de un legalista? El ser humano también. No es Dios. Es alguien que quiere ganarse el favor de Dios. Decir, si Dios está siendo bueno conmigo es porque yo he sido bueno, esto yo me lo he ganado. Y he escuchado a muchos decir eso. Pero el evangelio de Cristo no es el evangelio del mérito humano, es el evangelio del mérito de Cristo. El evangelio de Cristo es que te arrepientas porque tú eres pecador. El evangelio de Cristo es el evangelio de la gracia que te dice que tú no te puedes salvar a ti mismo, que tú necesitas que otro te salve, y ese único otro es Jesucristo. Y que Dios quiere salvarte. Y por eso fue que Cristo vino y se sacrificó en la cruz para salvarte. Pero la gloria, los méritos no son tuyos, son de Cristo. En la gracia, los méritos no son de la persona que recibe la gracia. En la gracia, los méritos son de la persona que da la gracia. Quien nos da la gracia es Dios en Jesucristo. Por tal razón, los méritos son de Él. No debemos ser religiosos. No debemos creernos que nosotros sí calificamos y los demás no. Porque todos dependemos de la gracia. La Iglesia Bautista, la Palabra, transformando vidas, presentó Con la Palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo.